Aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial, Jehová, que nos da la vida, que nos ha redimido con su sangre preciosa, Yeshua HaMashiach. En esta hora les damos la bienvenida a cada uno de aquellos que van a sintonizarse tanto en el Facebook y en la página de alabanza y adoración y estudios o enseñanzas de la Torá, y también a todos aquellos hermanos que están suscritos, ¿verdad?, en el canal de YouTube. Les damos la bienvenida y esperemos que en este día cada uno de ustedes se deleite como nosotros nos deleitamos cada Shabbat cuando estamos en la presencia de nuestro Avinu Malkeinu, Jehová, nuestro Boré Olam. Le voy a decir a mi esposa que les mande un saludo en este día también. Shabbat Shalom para todos, bienvenidos a este canal, ¿sí, no? Y pues a las enseñanzas, ¿verdad?, de cada semana que grabamos para que toda la audiencia, amistades, familia, se beneficien, se bendigan con todo esto que de la palabra, ¿verdad? Y pues bendiciones para todos. Y pues sí, para todas nuestras amistades y familia, queremos que también sean bendecidos, ¿verdad? Y queremos que Todopoderoso los ayude, los guíe, les enseñe, les ministre con su Ruach HaKodesh, el grande, bendito, todopoderoso de Israel, el Elohim viviente, el bendiciones. Shalom. Amén. Les pedimos una disculpa porque parece como que el Facebook se fue pero ya regresamos. Okay. Bueno, estamos muy contentos con ustedes una vez más porque vamos a traerles un mensaje hoy en este día también que va a ser muy, pero muy importante, donde seguiremos hablando, ¿verdad?, tocante a la ley. Estamos hablando de estos temas, hermanos. Sabemos que en estos tiempos o en estos días están pasando muchas cosas en todo el mundo. Sabemos que estamos en los tiempos del fin y que también es importante hablar, ¿verdad?, de escatología, de los tiempos antes del fin. Pero también es importante en este tiempo donde la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos también habría una terrible apostasía dentro de la asamblea, y esta apostasía que se llevaría dentro de la asamblea de Yeshua HaMashiach es terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos enseña que esta apostasía que vendrá antes de que aparezca el antimesías vendrá por causa de que la asamblea ya no estará la sana doctrina. Ya no se hablará del arrepentimiento, del ayuno, del estudio de la Torá, de la oración tan importante que es para cada creyente de estar, ¿verdad?, en todo tiempo y en todo momento, como dijo Saulo de Tarso, ¿verdad? Orad en todo tiempo, como dijo Yeshua también, orad para que seas dignos de escapar de todas las cosas que sucederán sobre la faz de la tierra. Y hoy en día la mayoría de pastores se ha dado la tarea de estar trayendo shows, de estar hablando
puras palabras, ¿verdad? Animando al pueblo, pero no de la forma como lo dice la palabra, sino trayendo cada día cosas espectaculares, cosas nuevas, de que vamos a hablar palabras, confesión positiva, etcétera, etcétera. Entonces están trayendo muchas cosas que en realidad no son bíblicas al pueblo y se han olvidado de lo más importante, que es la Torá de Yod-Heh-Vah-Heh. Entonces esto es lo que nosotros queremos traerles a ustedes, ¿verdad? Que primeramente entendamos, como hoy también se nos enseñan teologías, se nos enseñan, ¿verdad?, por medio de pastores, que ya no estamos bajo la ley, que hemos muerto a la ley, pero en realidad no te explican lo que significa estar muerto a la ley, o lo que significa ya no estamos bajo la ley. Y se hace un relajo porque muchas personas, ¿verdad?, como dicen, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces tenemos la libertad para andar pecando. Entonces ahora, no importa cuál sea el pecado que cometemos, como estamos bajo la gracia, no hay para nosotros condenación. Entonces vamos a ver lo que realmente quiso decir Saulo de Tarso en este libro tan controversial que es el libro de Romanos. Amén. Así es que empecemos con Romanos capítulo 7, verso del 1 al 6. Romanos 7. Un momento. No estaba preparándome. Dice, seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Por si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torá por medio del cuerpo de Mashiach Yeshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yod-Heh-Vah-Heh. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos, con el resultado de cosechar frutos para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá, porque hemos muerto aquellos que nos tenían en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Rúa, y no en la vieja forma exteriormente, solamente siguiendo la letra de la Torá, sino obedeciendo. ¿Qué dice? Ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Mashiach, para que seáis devotos del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Yod-Heh-Vah-Heh. Oiga bien, porque mientras estábamos en la carne, ¿qué es lo que significa estar en la carne? Dice, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto ¿para qué? Para muerte. ¿Ok? Eso es cuando estábamos, ¿qué? En la carne. Y llevábamos frutos ¿para qué? Para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto ¿a qué?
para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Ruaj y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué quiso decir Saulo de Tarso con todo esto? Bueno, empecemos. A medida que se estudia la Tanaj, o el Antiguo Testamento, como le dicen ustedes, resulta inevitable admirarse por la dignidad y el honor que se adjudica a la ley o a la Torah revelada de Yohei-Vahei, a la cual también se hace referencia con nombres tales como sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y testimonios. Hashem inspiró a Moshe para escribir: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Yohei-Vahei vuestro Elohim mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Yohei-Vahei tu Elohim, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días, ¿qué?, sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de poneros por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Yohei-Vahei, el Elohim de tus padres. Oye Israel, Yohei-Vahei nuestro Elohim, Yohei-Vahei uno es, y amarás a Yohei-Vahei tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y estando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Deuteronomio 6, 1 al 9. Salomón escribió: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Yohei-Vahei y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. El Salmo 119 emplea unos 10 sinónimos distintos para aludir a la ley de Yohei-Vahei. El escritor declara, vamos a ver, vete a Salmos 119, por favor, Jani. Oigan lo que dice cada verso. Salmo 119. ¿No lo puedes hallar? Sí, un momentito. 119. Salmo 119. Aquí está. Ok. Verso 1. Bendecidos son los que sus caminos son sin iniquidad, los que caminan por la Torah de Yohei-Vahei. Vamos a ver ahora el verso 4. Dice, tú entregaste tus preceptos y nos has ordenado observar diligentemente. Verso 5. Sean estables mis caminos en observar tus ordenanzas. Lo que dice esta versión dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Verso 11. Escondo tus mandatos en mi corazón para no pecar contra ti. Verso 12. Bendito eres tú, oh Yohei-Vahei, enséñame tus ordenanzas. Verso 34. Dice, dame entendimiento, entonces guardaré tu Torah con todo mi corazón. Verso 97. ¿Dónde está? 97. Como amo tu Torah, oh Yohei-Vahei, bendito en ella todo el día. 160. 170. 160, sí. 160.
Lo principal de tu palabra es que es verdad y todos tus juicios permanecen para siempre. 165. 65. Aquellos que aman tu Torah tienen una gran shalom, nada les hace tropezar. Wow. 172. Mi lengua pronuncie tus mandatos porque todos tus misbot son justos. Todos estos versos que estamos hablando son del Salmo 119. Apúntelo, el verso 1, verso 5, verso 4, verso 5, verso 11, verso 12, verso 16, verso 34, verso 97, verso 160, verso 165 y verso 172. Todos estos, ¿verdad?, versos nos hablan de la ley, de la Torah bendita de Yohei-Vahei. Qué hermoso es cuando dice, ¿verdad?, mucha paz tienen los que guardan tu ley y no hay tropiezo para ellos, ¿verdad? Dame tu entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo mi corazón. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Yohei-Vahei. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia. Oh Yohei-Vahei, cuánto amo tu ley. Qué tremendo, ¿verdad?, es cuando nosotros entendemos la importancia de la Torah, la importancia de la ley, porque esto nos enseña a nosotros que esto es enseñanza e instrucción para nuestro diario vivir. Si tú quieres crecer en la vida, si tú quieres ser un hombre sabio, si tú quieres ser una persona diferente, tienes que venir a este libro de la Torah de Yohei-Vahei. Aquí están escondidos todos los tesoros de la multiforme sabiduría de Yohei-Vahei. Y Yohei-Vahei dice, ¿verdad?, que nosotros compremos la sabiduría y no la vendamos. Yohei-Vahei nos dice, dame, hijo, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, ¿verdad? Entonces, esto es sabiduría. Esto es conocimiento del Altísimo. La palabra dice en Proverbios, porque de su boca viene el conocimiento. Podrás tener conocimiento de los científicos, de los físicos, de los catedráticos, pero en realidad el verdadero conocimiento te lo da Yohei-Vahei, ¿verdad? Por eso dice en la Biblia que lo vil del mundo y lo menospreciado del mundo escogió Yohei-Vahei para avergonzar a los sabios de este mundo. Porque realmente la respuesta verdadera está en Yohei-Vahei. Más en adelante, en otros temas estaremos hablando tocante a todas estas cosas de las cuales les estamos hablando. Pero ahora nos toca a nosotros hablar de este tema. ¿Qué significa muertos a la ley? ¿Verdad? Entonces, Moshe explicó a su suegro Yetro que su función primordial como líder designado por Yohei-Vahei sobre Israel era declarar las ordenanzas de Elohim y sus leyes. Éxodo 18:16. Shemot 18:16. Isaías proclamó, Yohei-Vahei se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Ahí sí te voy a pedir que leas este verso, Hani. Isaías 42:21. Mire lo que dice la Torah. ¿42 qué? 42:21. Ok. Isaías 42.
21. Jehová estaba complacido por amor a su justicia, magnificar su Torah y engrandecerla. Oh, estaba complacido por magnificar su Torah y por complacerla. O sea que es algo maravilloso, ¿verdad? Que Jehová se complace de su Torah. Su Torah es perfecta. No le hace falta nada a su bendita Torah, ni le sobra nada. El gran rey David fue inspirado para componer esta declaración definitiva del propósito, la eminencia y la grandiosidad de la ley de Jehová. Y vamos a ver, ¿verdad?, lo que dice el rey David. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Oiga bien, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. ¿Ah? O sea, para aquellos que realmente aman la sabiduría, ¿qué dice? Que la Torah, la enseñanza, la instrucción de Jehová es más deseable que el oro, y más que mucho oro afinado. Y dice que la Torah de Jehová es más dulce que la miel, la que destila del panal. Salmo 19, 7 al 10. El último mandato dado por Elohim en el Tanaj es: acordados de la ley de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Malaquías 4:4. La ley de Jehová era tan predominante en Israel que muchos judíos prácticamente la habían convertido en un ídolo. En el Talmud de Babilonia, la colección principal de comentarios rabínicos antiguos sobre la Torá, la ley mosaica, el rabino Rabá escribió: el Santísimo creó la inclinación del hombre hacia el mal, pero creó la Torá, la ley de Moshe, para vencerla. Baba Batra 16a. Aunque esto contradice claramente a la Torá misma dada por revelación divina, el comentario de Rabá demuestra el sitio tan elevado que ocupaba la ley en las mentes de la mayoría de los judíos. El rabino Judá, otro famoso comentarista talmúdico, dijo: la naturaleza del Santísimo es diferente a la de los mortales. Cuando un hombre prescribe un remedio puede beneficiar a un individuo, pero hacer daño a otro. En cambio, Jehová dio la Torá a Israel como una fuente de sanidad para todos. Realmente, mis amados hermanos, esto fue lo que Yeshua vino a combatir, ¿verdad?, contra el pueblo rabínico, contra los religiosos de aquella época. Porque realmente los mandamientos, como les dijo Yeshua a ustedes, ¿verdad?, tienen mandamientos de hombres y doctrinas de hombres. Había muchas cosas que la Torá en realidad no decían, pero ellos decían que eso decía la Torá, y la engrandecían de tal manera, ¿verdad?, como esa enseñanza que dice que por qué los shelichim, los apóstoles, no se lavan las manos tantas veces como los ancianos lo enseñaban, ¿verdad? La tradición de los ancianos. Entonces, realmente nosotros tenemos que valorar y entender lo que realmente dice la Torá y no lo que dice el hombre. Cuando nosotros venimos a la Torá y entendemos que realmente el hombre está hablando Torá, tenemos que decir: así es.
Pero cuando ellos dicen que son cosas que no están en la Torá, no tienes por qué decir, así sea. Para el tiempo de Mashiach, muchos judíos consideraban que la obediencia a la ley de Elohim no era solamente la demostración de la piedad propia de la salvación, lo cual fue la intención de Yod-Heh-Vah-Heh al darla, sino que también era el medio para salvación, lo cual Yod-Heh-Vah-Heh nunca tuvo en mente. La fidelidad a la ley llegó a pasar por encima de la emuná en el Elohim que había dado la ley, como se ilustra a través de los diferentes relatos del Evangelio. Estos judíos acusaban a Yeshua con frecuencia de contradecir y desobedecer la ley mosaica. Saulo fue criticado con vehemencia por sus opositores judíos, Yehudín, incrédulos, porque supuestamente estaba desatendiendo la ley de Moshe. Cuando Pablo regresó de su tercer viaje misionero, los ancianos en la asamblea de Jerusalén le aconsejaron que se uniera a un grupo de otros 4 hombres judíos en la realización de una ceremonia de purificación para los nazareos en el templo. Al participar en ese rito, él estaría demostrando su respeto por la ley y quizás lograría apaciguar los ánimos de aquellos críticos acérrimos que le acusaban falsamente, puesto que un acto de esa naturaleza de ningún modo comprometía la veracidad de la Besorá, del Evangelio. El apóstol o el Shaliach accedió a hacerlo de buena voluntad. Esto lo puede ver usted en el capítulo, en el libro de los Hechos, capítulo 21, versos 20 al 26. Sin embargo, ¿cómo salieron las cosas? Sus acciones fueron mal interpretadas y mal representadas, y la oposición judía en contra de Saulo se endureció más todavía. Puede verlo también ahí mismo del verso 27 al 30, libro de Hechos. De todas maneras, el incidente demuestra claramente la intensa reverencia de los judíos, por lo menos con respecto a los aspectos externos y ceremoniales de la ley. Antes de su conversión, Saulo fue el epítome del legalismo judío. En su carta a la asamblea de Filipos, él atestigua acerca de la confianza que había depositado alguna vez en su propia observancia humana de la ley. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, escribió Saulo, yo más, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Eso lo puede ver en Filipenses 3, 4 al 6. La visión opuesta de la ley, del Tanakh, también fue un problema durante el ministerio de Yeshua, y en la asamblea primitiva también. Como en toda época, muchas personas estaban buscando la manera de ser religiosas sin tener que verse obstaculizadas por una cantidad de restricciones. Para ellos la idea de salvación por gracia a través de la fe solamente y aparte de la ley les parecía una manera perfecta de salirse con la suya. Lo único que tenían que hacer era simplemente confiar en Yod-Heh-Vah-Heh y después de eso hacer lo que se les antojara. Para dejar esto claro, la alta estima que él mismo tenía por la ley divina dada por medio de Moshe, Yeshua declaró desde un comienzo en su ministerio: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, o mejor dicho, ni una yod, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos.
Matillahu, Mateo 5, 17 al 19. Saulo testifica que los oráculos de Yod-Heh-Vah-Heh en Romanos 3:2. ¿Puedes ver Romanos 3:2, Karen, por favor? Leerlos. Romanos 3:2. Sí. Mucho en todas las maneras, en primer lugar les fue confiada la palabra Elohim. Amén. Estos oráculos, ¿verdad?, que nos dice aquí en Romanos 3:2 y en Hechos 7:38, que fueron dados y ordenados por medio de los Malachim de Yod-Heh-Vah-Heh, que puede usted ver Hebreos 2:2 y Hechos 7:53, no podían ser más sagrados e inviolables. El apóstol ya había testificado luego por la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, ¿verdad? Sino que confirmamos la ley. Romanos 3:31. Más adelante, él afirma sin lugar a equívocos que a pesar de sus limitaciones y su incapacidad para salvar, la ley a la verdad es Kadosh y el mandamiento Kadosh, justo y bueno. Vamos a ver Primera de Timoteo 1:8. Primera de Timoteo 1:8 y 9. Primera de Timoteo 1. Pero antes, Rani, quiero que veas Romanos 7:12. Primero Romanos 7:12. 7:12. Ajá. Dice 8:9, aquí está. Así que la Torah es Kadosh, esto es, el mandamiento es Kadosh, justo y bueno. Ah, es Kadosh, es justo y bueno. Que 8 dice, nosotros sabemos que la Torah es buena, proveyendo que uno la use de la forma que la Torah misma está intencionada. Sabemos que la Torah no es para la persona que es justa, sino para los que no la observan y son rebeldes, impíos y pecadores, malvados y mundanos, para gente que matan a su padre y a su madre, para asesinos. Y hasta ahí. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Aquí lo que nos está diciendo Shaul es, ¿verdad? ¿Cómo está eso? De que si ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, ¿por qué está diciendo que la ley fue hecho para lo que dice aquí en Primera de Timoteo? O sea, Pablo se está contradiciendo, primero dice una cosa y después dice la otra. ¿O realmente el cristiano o los teólogos o aquellas personas que hablan de este tema no saben lo que está diciendo Saulo de Tarso, ¿verdad? No bien eso. O sea, claramente nos está diciendo que una persona no redimida, que una persona, ¿verdad?, que anda en desobediencia, claro que la ley lo sigue condenando. Pero cuando dice Saulo que una persona que está bajo la gracia de Yod-Heh-Vah-Heh y que ha muerto a la ley, quiere decir que ya no es practicante del pecado, de las obras de la carne, y por ende ha muerto a esa ley que lo condenaba. Vamos a seguir con este relato para que ustedes vean realmente lo que quiere decir Saulo de Tarso en su epístola, en su carta a los romanos. Saulo también había declarado, sin embargo, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 19, 20. Y la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5, 20. Los creyentes no se salvan por la ley y no están bajo la ley, sino bajo la gracia. 6:14. Romanos 6:14. Al saber que sus lectores, en especial los creyentes judíos,
tendrían todavía muchas inquietudes acerca de la ley en relación con su fe en Yeshua, Pablo continúa en el pasaje actual explicando esa relación trascendental. En la última parte de Romanos 6, él expone la primera verdad del verso 14, a saber que los creyentes ya no están bajo la ley con respecto a su poder para condenar. En el capítulo 7, él procede a exponer la segunda verdad en ese verso, que los creyentes ahora están bajo la gracia. No obstante, al hacer esto, se refiere a la ley en 23 ocasiones, en este capítulo 8 de las cuales ocurren en los primeros 6 versos. En su explicación, él presenta un axioma, una analogía, una aplicación y una afirmación. Un axioma en el verso 1, una analogía en el verso 2 y 3, una aplicación en el verso 4 y 5 y una afirmación en el verso 6. Vamos a empezar con el axioma. ¿Acaso ignoras, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La cautelosa y retórica pregunta, ¿acaso ignoran?, indica que el apóstol está usando de nuevo una verdad evidente por sí misma como la base para su argumento. El término hermano se refiere a los hermanos judíos, Yehudín, a los judíos a los cuales le está hablando Pablo. A los judíos, a los que conocen la ley, la Torá. Es posible que estén haciendo énfasis con este término para asegurar a los creyentes judíos que era sensible a la profunda preocupación que ellos tenían con respecto a su aparente denigración de la ley mosaica. Ellos creían que Saulo de Tarso, ¿verdad?, denigraba la ley de Moshe. Sin embargo, aquí su punto básico se relaciona con cualquier ley, como lo indica la ausencia de artículo definido. En esta construcción del texto griego indica antes de la palabra ley. La traducción literal es simplemente lo que conocen o los que conocen ley. Debería ser obvio, está diciendo el apóstol, que cualquier ley, sea romana, griega o incluso la ley bíblica dada por Yohevahé, se enseñorea del hombre, pero únicamente entre tanto que éste vive. Si un criminal muere, ya no está sujeto a proceso y castigo judicial, sin importar cuán numerosos y atroces hayan sido sus crímenes. Lee Harvey Oswald, el asesino acusado del presidente John F. Kennedy, nunca fue llevado a juicio por ese acto, debido a que él mismo fue asesinado antes de que empezara su juicio. La ley es de cumplimiento forzoso únicamente para los que están con vida. Espero que estén entendiendo todo esto que estamos hablando. La analogía. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Romanos 7, 2 al 3. Contrario a las interpretaciones confusas de algunos comentaristas, el apóstol no está presentando aquí una alegoría compleja o una alegoría de cualquier clase. Él simplemente está haciendo una analogía con la ley matrimonial para ilustrar el sencillo punto que acaba de mencionar, a saber que ninguna ley se enseñoreará o tiene jurisdicción sobre una persona después que está muerto. Este pasaje no tiene nada que decir en absoluto acerca del divorcio y no puede ser utilizado legítimamente como un argumento de silencio para enseñar que el divorcio nunca puede justificarse para un creyente y en consecuencia que la muerte de un cónyuge es lo único
que da derecho para volverse a casar. Esa discusión requiere el tratamiento detallado de otros pasajes tales como Mateo 5, 31, 32, 19, 3, 12 y 1 de Corintios 7, 10 al 15. Pablo está llamando la atención al hecho de que las leyes de matrimonio están en vigor únicamente durante todo el tiempo que ambos cónyuges estén vivos. Si una mujer se uniere a otro varón mientras su esposo esté vivo, este acto convierte a la mujer en una adúltera, alguien que ha transgredido la ley. Pero estar unida en matrimonio a otro hombre después que su marido muere o muriere es algo perfectamente legal y aceptable. Una viuda queda absolutamente libre de esa ley que la ligaba a su esposo anterior. De hecho, Saúl alentaba a las jóvenes viudas a que se volvieran a casar, siempre y cuando se unieran a un creyente. 1 de Corintios 7:39, él dijo al respecto: que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. 1 de Timoteo 5:14. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Yeshua, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Jehová. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Esto lo vemos en Romanos 7, 4, 5, lo que había leído mi esposa al principio. Así también marca la transición desde el axioma y la analogía. Estas palabras breves de Pablo hacia su aplicación, y al emplear la palabra míos a continuación del segundo uso de la palabra hermanos, hace que el término sea más afectuoso y personal que en el verso 1. En este punto que Pablo empieza su enseñanza espiritual en el pasaje, así como la muerte de su esposo deja libre a una mujer del matrimonio que los había mantenido ligados el uno al otro, él declara: ustedes, es decir, los creyentes, habéis muerto a la ley mosaica o de Moshe. Habéis muerto a la ley es la traducción del tiempo verbal aoristo de Tanató, el cual recalca el carácter completo y definitivo de la muerte. El verbo también es pasivo, lo cual indica que los creyentes no mueren naturalmente o se someten a sí mismos a muerte, sino que lo han sido por un acto divino de Jehová mismo, en respuesta a la fe en Yeshua HaMashiach. Aunque era un resultado de la salvación por gracia, en el Tanakh, la obediencia a la Torah o la ley nunca fue un medio de salvación. Romanos 3:20, ya lo leímos. La ley tiene poder únicamente para condenar a los hombres a la muerte por su pecado. Romanos 6:23. Pero ningún poder para redimirlos de ella. Pablo ya ha señalado que la gracia de Jehová extendida por la fe en Yeshua trae muerte al pecador y libertad del mismo. Romanos 6, 3, 7. Él declara ahora que la fe en él también trae muerte a la ley y en consecuencia libertad del castigo de la ley. Mediante el cuerpo de Mashiach, quien sufrió la pena de muerte, en su lugar los creyentes son libertados de su relación a la ley. Así como una viuda queda libre de su relación a su esposo anterior, y al igual que la viuda, los creyentes son libres para que sean de otro esposo, y por así decirlo, para estar ligados a Yeshua, para ser de aquel que resucitó de los muertos. La salvación trae un cambio completo de relación espiritual, así como el volverse a casar tras la muerte de un cónyuge trae un cambio completo de relación matrimonial. Los creyentes ya no están casados a la ley, sino que ahora están ligados a Yeshua, el esposo divino de su asamblea. En Efesios, ¿cuál tienes tú, Jani? Vamos a ver Efesios 5, 24 al 27. Efesios ofrece una bella imagen de esta relación. ¿Efesios qué? Ya. Efesios 5, 24 al 27. Okay, 24 dice: así como
asamblea mesiánica se somete al Mashiach, así las esposas deben someterse a sus esposos en todo. En cuanto a los esposos, amen a sus esposas, tal como el Mashiach amó a la asamblea mesiánica. En verdad se entregó a sí mismo por ella, para apartarla para Yohevahei, purificándola por medio de la inmersión en agua en el mikveh, Sí. por decirlo así, a fin de presentar la asamblea mesiánica a él mismo como esposa, sin mancha, arruga o cualquiera de estas cosas, sino kadosh, sin defecto, por la cual estar complacido. Amén. Esto es triste muchas de las veces que no podamos entender estos versos, ¿verdad? O sea, y aquí nos está diciendo el trabajo que hizo Yeshua con cada creyente. Lo purificó, lo limpió, lo transformó, lo regeneró. Hizo una obra completa en la vida del creyente. Y nosotros no podemos entender esto. Por eso nosotros, ¿verdad?, tratamos las escrituras de una forma incorrecta. Hablamos lo que no dice Pablo. Y inventamos cosas de las cuales no dice Pablo. Entonces, como está diciendo aquí, ¿verdad?, Pablo, y está tratando el tema de una esposa y un esposo, ¿verdad?, está diciéndonos aquí la forma como Yeshua trata a su asamblea. De modo que hay que entender lo que dice la escritura. Empleando la misma figura del matrimonio, el Shaliach dijo con mucho amor a los creyentes corintios: porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Yeshua. Segunda de Corintios 11:2. El énfasis subyacente del libro de Romanos es que la salvación produce una transformación total por medio de la muerte y resurrección de Yeshua. Yohevahei, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Yohevahei en él. Segunda de Corintios 5:21. El propósito de que seamos unidos a Yeshua es que llevemos fruto, oiga bien, para Yohevahei, porque somos ahora hechuras suyas. Dice Pablo a los Efesios: creados en Yeshua para buenas obras, las cuales Yohevahei preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Oiga bien lo que está diciendo aquí el Shaliach, Pablo, ¿verdad? La gente, y en especial el católico, dice y toma esta escritura para decir para buenas obras, para ayudar al pobre, para... No, mis hermanos, para buenas obras es para ser una persona totalmente diferente. No para que tú hagas obras de llevar caridad a alguien más, sino para que tú seas un varón perfecto en todos los aspectos de la palabra. Y él da nociones adicionales en su carta a los Gálatas. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Yohevahei. Con Yeshua estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Yohevahei, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:19-20. La vida transformada necesariamente llevará fruto para Yohevahei. El gran teólogo Charles Ullke escribió: en lo que a nosotros respecta, la redención tiene el fin de producir kedushá, santidad. Nosotros somos libertados de la ley para que podamos quedar ligados a Yeshua, y somos ligados a Yeshua para que podamos rendir frutos para Yohevahei, puesto que el ser liberados del castigo de la ley tiene el propósito de producir santidad, kedushá. Es vano esperar esta liberación a no ser que se tenga una visión del fin para el cual es otorgada. El fruto piadoso se da básicamente en dos dimensiones: actitud y acción. El fruto del Ruach HaKodesh en la vida de un creyente se manifiesta interminantemente en sus actitudes de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Gálatas 5, 22, 23. En lo que concierne a las acciones piadosas, Yeshua dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Yohanan 15, 1 al 2, Juan 15, 1 al 2. El escritor de Hebreos habla del fruto de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13, 15. Y Pablo oró pidiendo que los creyentes en Filipenses, ¿verdad?, estuvieran preparados para el día de Mashiach. Filipenses 1:11, vamos a ver lo que dice Saulo de Tarso. Filipenses 1:11. Llenos de frutos de justicia que vienen por medio de Yeshua HaMashiach para la kabod y honor de Yohevahei. Esto es lo que nos está diciendo Saulo, ¿verdad? Esto es que lo que tiene que tener un hombre de Yohevahei, un creyente en Yohevahei. Acciones piadosas, llevar fruto, tanto de labios como de acciones, fruto de justicia. Y en el verso 5, Pablo recuerda a sus lectores 4 cosas que caracterizaban sus vidas viejas como incrédulos. Dice: en primer lugar, e incluyendo él mismo, estábamos en la carne. La persona no redimida y no regenerada puede operar únicamente en el área de la carne. La esfera natural y llena de pecado propia de toda la humanidad caída. Esto es lo que sucede. No puedes dar buen fruto, no puedes dar frutos de labios, frutos de justicia. No puedes hacer nada bueno en la vida. ¿Por qué? Porque tienes una humanidad caída terriblemente. En la Biblia el término carne se emplea de muchas formas. En un sentido moral y espiritualmente neutral se utiliza para describir el ser físico del hombre. En ese sentido, cuando el Adón mismo se convirtió en Yeshua encarnado, él fue hecho carne y habitó entre nosotros, Juan 1:14. De hecho, una de las marcas certeras de un creyente verdadero es que confiesa que Yeshua ha venido en carne, primero de Juan 4:2. Carne también se emplea en un sentido moral y ético, pero siempre con una connotación de maldad. Pablo la utiliza así en repetidas ocasiones en Romanos 8, Gálatas 5 y Efesios 2. En cada caso se refiere a la naturaleza humana no redimida del hombre. Una persona que sigue viviendo en el dominio de la carne no puede pertenecer a Mashiach. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach, dice Pablo a los creyentes. Si es que el Ruach de Yohevahei mora en ustedes, y si alguno no tiene el Ruach de Yohevahei, no es de él. Romanos 8:9. Por supuesto, es posible que un creyente retroceda y caiga otra vez en las costumbres de la carne, lo cual hace siempre que peca. Aunque un creyente nunca puede estar en la carne todavía puede hacerse manifiesta en un creyente. En segundo lugar, la vida vieja del creyente estuvo caracterizada por las pasiones pecaminosas. Los impulsos para pensar y hacer el mal se generan en aquellos que están en la carne. En tercer lugar, la vida vieja del creyente se caracterizaba por sus pasiones pecaminosas, que eran continuamente exacerbadas por la ley. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que una cosa tan buena, tal como lo es la ley Santa Kadosh de Yohevahei, pueda estimular aquello que es pecaminoso? Primero que todo, lo hace porque aparte del conocimiento de la ley, una persona no tendría cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Véase Romanos 7:7. La ley, al declarar lo que es errado, también despierta lo malo en la persona no regenerada, porque su naturaleza rebelde innata le hace querer realizar precisamente aquellas cosas de las cuales se entera que son prohibidas. En cuarto lugar, la vida vieja del creyente se caracterizó porque las pasiones obraban incesantemente en los miembros de su cuerpo, llevando fruto para muerte. Obrando es una forma verbal en griego que significa operar con poder. La palabra energía, fíjense, eso es lo que quiere decir. La palabra poder
significa también energía que proviene de esta raíz. La palabra miembro se refiere a todo el conjunto de una persona, que todos sus componentes, los cuales se convierten al mismo tiempo en instrumentos y víctimas de las pasiones pecaminosas, que reciben energía de la carne para producir el fruto del juicio definido y eterno, que es la muerte. ¡Wow! ¡Qué tremendo está esto! La afirmación: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu, del ruach, y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos 7:6. La frase transicional pero ahora introduce el corazón de este breve pasaje, el cual presenta un contraste radical frente a la descripción que acabo de dar, correspondiente al hombre no regenerado. Se refiere a los creyentes en Yeshua. El verso 4: nosotros estamos libres de nuestro antiguo yugo a la ley, por haber muerto para aquella en que antes estábamos sujetos en la carne. Como Pablo acaba de señalar, la ley se enseñorea del hombre únicamente entre tanto que éste vive. Por lo tanto, cuando una persona muere, queda descargado de todos sus compromisos y sanciones legales, puesto que nosotros como creyentes morimos en Yeshua cuando Él pagó en el Calvario nuestras deudas de pecado. Nosotros quedamos por ese acto libres de nuestras obligaciones y penas bajo la ley de Yohei. Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito es el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Saulo ya ha declarado de la manera más enérgica y menos ambigua posible que la libertad del yugo de la ley no significa que se haya adquirido libertad frente a aquello que ha sido prohibido por la ley. Versos 6:1, 15 y el capítulo 3:31 puede ver eso. La libertad de la ley no trae libertad para pecar, sino todo lo contrario. Libertad para poder hacer por primera vez lo que es justo. Una libertad que la persona no regenerada no tiene ni puede tener por sí misma. El punto de Saulo no es que la persona redimida solamente sea capaz de hacerlo, lo que es correcto, sino que en efecto hará lo que es justo en respuesta a su fe en Yeshua HaMashiach. Yohei libera a los hombres de su servidumbre a la ley, de modo que les sirvan. Muchas traducciones de la palabra dauleu, o que significa sirvamos, son un poco ambiguas y no transmiten todo el ímpetu propio del término griego. Este verbo no describe el servicio voluntario de un trabajador contratado, el cual puede rehusar una orden y buscar otro trabajo y otro jefe si lo desea. Se refiere de manera exclusiva al servicio de un esclavo arrojado, cuyo único motivo para existir consiste en obedecer la voluntad de su amo. Kenner West ofrece esta hermosa y precisa traducción del verso 6: pero ahora hemos sido descargados de la ley, habiendo muerto aquello en lo cual estuvimos constantemente sometidos, a tal punto que ahora tenemos la obediencia habitual de un esclavo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! El servicio a Yeshua bajo el régimen nuevo del Ruach y no bajo el régimen viejo de la letra. Es el fruto necesario de la redención. No es una acción, como ya se indicó. Un creyente sin fruto no es un creyente genuino y no tiene parte en el reino de Yohei. Dice Yeshua: todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Puedes leer eso, Cami? Juan 15:2. 15:1 al 2. 15:1 al 2 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que es parte de mí y fracasa en llevar fruto, Él la corta, y toda rama que sí lleve fruto, Él la poda para que produzca más fruto. ¿Se da cuenta? Él la poda.
Se puede dar cuenta de lo que está diciendo Saulo aquí. O sea que, ¿cómo una persona que se dice creyente, que dice, yo creo en Yeshua, y no lleva buen fruto, cómo puede decir que es hijo de Yahweh? ¿Cómo puedes decir que realmente te identificas con ese Mesías, del cual es todo lo contrario al estilo de vida que uno está viviendo, ¿verdad? O sea, no se puede, no puedes decir. La Biblia nos dice también claramente, ¿verdad?, que los demonios creen y tiemblan. O sea, aún los demonios creen que Yeshua es el amo del universo, pero tiemblan. O sea, el creer no significa que seas un seguidor del Mesías. El que tú hables una palabra y que te sepas 2, 3 versos en la Biblia no significa que seas un servidor de Yeshua. Mientras tú no estés llevando ese fruto del cual nos habla la Biblia, solamente estás en ilusiones, solamente estás soñando, solamente te estás engañando a ti mismo, ¿verdad? Solamente. ¿Por qué? Porque como te dije, Yeshua cambia, Yeshua transforma, Yeshua resucita al muerto espiritual. La persona que es justificada por fe, por emuná, por medio de la gracia de Yeshua, está asegurada firmemente. Romanos 5, es K2, capítulo 6 de Romanos, libre, fructífera y sirve a Yahweh, capítulo 7. Las últimas 4 de esas características del creyente verdadero no son más opcionales o condicionales que la primera, aunque ninguna de esas marcas divinas de regeneración es perfecta en su manifestación humana. Todas ellas están presentes siempre en la vida de un creyente. La ley sigue siendo importante para el creyente. Por primera vez, él está en capacidad para satisfacer las demandas de justicia de la ley de Yahweh, como fue el deseo de Yahweh desde un principio cuando dio la ley, porque tiene una nueva naturaleza y el Ruach HaKodesh de Yahweh mismo que lo llena de poder para obedecer. Aunque el creyente ya no está bajo el yugo o el castigo de la ley, él tiene un deseo más ferviente y genuino de vivir conforme a sus estándares de piedad que el del legalista más vehemente sobre la tierra. Con plena sinceridad y gozo, el creyente auténtico puede decir con el salmista, Salmos 119, 97, por favor, Jani. Vean lo que dice el salmista, Por primera vez, cuando una persona redimida puede decir juntamente como lo que dice el salmista del Salmo 119. 119, 97, por favor. 97. ¿Qué es lo que dijo el salmista? Dijo, ¿cómo amo tu Torah, oh Yahweh? Por primera vez. Medito en ella todo el día. Como creyentes, estamos muertos a la ley en lo que respecta a sus exigencias y la condenación que impone. Pero debido a que ahora vivimos bajo el régimen nuevo del Ruach HaKodesh, amamos y servimos la ley de Yahweh sin reservas y con un corazón lleno, gozoso. También sabemos que obedecer su ley es hacer su voluntad y que hacer su voluntad equivale a darle gloria y cabot a Yahweh. Amén. Amén. ¿Cómo? ¿Cuánto amo tu ley? ¿Cómo me deleito en entender todas estas cosas, verdad? Amén. Gracias a Yahweh. De tal manera, mis amados hermanos, que este ha sido un tema que esperemos que se deleiten como nosotros nos estamos deleitando en él, ¿verdad? Porque como les dije hace un momento, la gente que dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia siempre ha existido, mis amados. ¿Qué pasó con el primer asesino que fue Caín, verdad?
Yod-Heh-Vah-Heh no lo exterminó. Yod-Heh-Vah-Heh le dio la oportunidad que se arrepintiera. ¿Qué pasó en aquel tiempo cuando el mundo estaba terriblemente en el pecado? ¿Cuántos años el Padre Celestial aguantó hasta que les trajo el diluvio? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo el Padre Celestial esperó a que Israel, verdad, se arrepintiera de su idolatría, de su pecado, de su maldad? Muchos años. ¿Cuánto tiempo esperó el Padre Celestial para destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Cuánto tiempo esperó el Padre Poderoso para sacar a todos los cananitas de la tierra de Israel? Cuando habló Yod-Heh-Vah-Heh y le dijo a Abraham, ¿verdad?, que él estaría 400 años en esclavitud y porque todavía no había llegado al colmo el pecado de los cananitas, pero llegaría el día en que los cananitas, ¿verdad?, serían vomitados de la tierra de Israel. ¿Cuánto tiempo ahora está esperando el Padre Celestial para que traiga sus juicios sobre la faz de la tierra? ¿Verdad? Ya ha tenido sus años, 2000 años, donde el Padre Celestial nos ha estado hable y hable y hable y hable y hable, y no queremos obedecer. El tiempo de la gracia se está acabando para el ser humano. El tiempo de la salvación se está acabando. Cuando vengan los días del juicio, ¿verdad? Ahora a ver si vas a decir, oh, es que estamos bajo la gracia, ¿verdad? Entendamos lo que realmente es la gracia. Yeshua vino a morir por nuestros pecados, pero solamente aquellas personas que realmente reconozcan que son pecadores, que lo necesitan, que quieren cambiar, que están hartos de su pecado, de su maldad, de su brujería, de su idolatría y de todo lo malo, entonces Yod-Heh-Vah-Heh te dice, aquí estoy, yo puedo salvarte de todas estas cosas, ¿verdad? La palabra nos dice, Ani, te voy a poner ahora sí que leas ese, 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4 dice: lo que hemos visto y oído estamos proclamando a ustedes. ¿Sí estoy leyendo correcto? 1 de Juan 3:4. Sí, estoy leyendo el 1 de Juan y estoy en el 3. Sí. Para que ustedes también puedan tener con fraternidad con nosotros. Nuestra fraternidad es con el Padre y su Hijo. Capítulo 3:4. Es el capítulo 1. Oh, ¿estoy en el 1? Oh, ok, perdón. 3:4. Ok. Todo aquel que continúa pecando está violando la Torah. Es verdad, el pecado es transgresión de la Torah. Fíjense, qué tremendo, ¿verdad? Aquí es lo que no entendemos nosotros. Oh, ya no estamos bajo la ley. Y muchas personas, yo no sé qué es a lo que le dicen ley. Pero fíjense ustedes, una persona que mata, ¿por qué está en la prisión? Porque la ley lo ha alcanzado. Muchas veces puedes decir, yo he matado a una persona y no me pasó nada. Pero recuerda eso, que la Biblia dice que al que a hierro mata, a hierro muere. Yod-Heh-Vah-Heh no se equivoca de lo que él dice. Si tú no te arrepientes, tarde que temprano vas a pagar. Muchas personas, ¿verdad?, dicen, yo cometí tal pecado y no he muerto. Déjame decirte que ya estás muerto. Aunque andes caminando por esta tierra, estás muerto. Porque el día que te vayas de esta tierra, espiritualmente, te vas a ir al lago de fuego. Tú puedes decir, estoy adulterando y nada pasa en mi vida. Tienes que entender que estás bajo una maldición. Y si te llegas a morir en ese estado de adulterio, te vas a ir completamente al lago de fuego. Por eso la palabra te dice, si oyeres hoy su voz, no endurezca su corazón. Para terminar, vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 12, verso 14. Hebreos. Para terminar. 12:14 dice, permanezcan persiguiendo shalom con todos
y ser K2, sin lo cual nadie verá al Adón. ¿Ven? Tienes que vivir K2. ¿Qué es, como le estoy diciendo, verdad? Infracción de la ley, el pecado. Yo no entiendo por qué hay muchos pastores que dicen, arrepiéntete de tu pecado, y de repente dicen, ya no estamos bajo la ley. No entiendo por qué dicen eso y después dicen lo otro, o se cantinflean o no sé qué les pasa, pero la palabra dice, ¿verdad?, que el pecado es transgresión de la ley. El pecado es andar en las obras de la carne. Y como les dije, una persona que está habituada al pecado realmente no sabe lo que es el pecado. Lo practica y lo practica y lo practica y no sabe lo que es el pecado. Y no sabe lo que es la santidad. No sabe lo que es la kedushá. No sabe lo que es el servicio al Elohim. No sabe lo que es el amor a la palabra. No sabe lo que es deleitarse en la ley de Yohevahé. No puede, ¿verdad?, sentir el gozo, el deleite en su corazón, ¿verdad?, porque no ha probado la ley y la Torah de Yohevahé. Por eso dice, ¿verdad?, el proverbista en su palabra, que dice que es mejor que la miel que destila del panal. Y es su palabra. Cuando una persona redimida ama a Yohevahé, dice que sus mandamientos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Eso es lo que hace una persona redimida. ¿Quiere decir algo? No, quería saber qué. Léelo. Léelo. Dice en Romanos 7, gracias a Yohevahé, Él lo hará por medio de Yeshua HaMashiach, nuestro Adón. Para resumir, con mi mente soy esclavo de la Torah de Yohevahé, pero con mi vieja naturaleza soy esclavo de la Torah del pecado. Ok, eso ya lo habíamos dado la semana pasada, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Y seguiremos hablando todavía de esta situación. Todavía no terminamos con este tema, pero queremos que se den cuenta ustedes, mis amados hermanos, lo que sucede, ¿verdad? Cuando una persona es redimida por la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach, por primera vez en su vida, se da cuenta del amor por la palabra y es transformada para su kabod y para su honra. Esperemos que así como nosotros nos deleitamos en este día, también se deleiten, se hayan deleitado ustedes. Y bueno, mis amados, por hoy es todo, porque para la semana que viene, si el Todopoderoso nos da permiso de seguir aquí, vamos a tocar el tema, el pecado y la ley. Todavía no terminamos con este tema. Todavía hay mucho que hablar de todo esto. Espero que entendamos ahora sí, ¿verdad?, la importancia de un corazón redimido, que se deleita en la enseñanza, en la instrucción, en la sabiduría y en el consejo de Yohevahé. Bueno, mis amados, le voy a decir a mi esposa que haga la oración para terminar esta enseñanza. Baruch atah Yohevahé Eloheinu melech haolam asher nata lanu Torah emet behayei olam nata betoheinu. Baruch atah Yohevahé noten haTorah bechen Yeshua HaMashiach melech Israel. Amén. Bendito eres tú, Yohevahé Elohim, nuestro Rey del universo, quien nos has dado la Torah de la verdad y has establecido la vida eterna en nosotros. Bendito eres, Yohevahé, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mashiach, Rey de Israel. Amén. Yevarejeja, Yohevahé, Bezmereja, Yael Yohevahé, Panabeleja, Vijuneja, Isa Yohevahé, Panabeleja, Villaselleja, Shalom, Besen Yeshua HaMashiach, Sareja, Shalom. Amén, amén. Que Yohevahé me los bendiga y me los guarde. Y hasta la próxima, si Él nos lo permite. Amén y amén. Amén.